una práctica que era mi idea poder volver y hacer una práctica general, al menos de muscular, que era lo que habíamos visto, para que no quede ese limbo y ese vacío de haberlo visto todo desde de lo virtual, pero pues ya veremos cómo nos, cómo nos acomodamos. Eh, pues como les digo, mi idea, la verdad era poder volver y ver esto de una mejor forma, que la verdad pues la virtualidad no es algo que me haya agradado mucho para dar una materia como esta. De los demás pues espero que se estén cuidando en sus casas y sobre todo pues que cuiden a sus familias probablemente, que son los más vulnerables. Bueno, hoy vamos a hablar de la musculatura del miembro superior. Primero, un breve recorderis de la anatomía superficial del el miembro superior, que es bastante importante. Recuerden que nosotros dividíamos al esqueleto en un esqueleto axial y uno apendicular. Los del miembro superior pertenecen al apendicular. Se conectan al esqueleto axial a través de las estructuras, el caso del miembro superior, de la clavícula y del esternón. El esternón, por medio de las costillas, por decirlo así, se une a las vértebras. La clavícula lo hace por un hueso flotante, digámoslo así, que sirve de punto de inserción muscular, que era el omóplato o escápula, en la región posterior del tórax. Tenemos una región pectoral, ¿sí? Una región clavicular, el hombro, que se lo distingue por la región deltoidea, el brazo, el antebrazo y la mano. Como articulaciones, el hombro, que es un complejo articular que ya habíamos revisado en el anterior año, el codo, que es otro complejo articular, la muñeca o articulación radiocarpiana distal, o articulación radiocarpiana, perdón, las articulaciones intercarpianas, las carpometacarpianas y las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Lo que vamos a ver hoy va a corresponder a la región deltoidea, o que también lo llaman en el libro de Pro como cintura pectoral. Eh, Otros lo denominan músculos del hombro, nosotros los vamos a dejar como eh, los músculos de la cintura escapular, a los cuales le vamos a adicionar el músculo deltoides, que es el músculo más superficial de la región del hombro, en que es palpable pues a la simple palpación superficial y visible pues sobre todo en las personas que lo tienen desarrollado. Algunos detalles a considerar relevantes dentro de la anatomía externa o de la anatomía superficial. Ustedes miran que se forma aquí un surco entre el músculo deltoides y el músculo pectoral, que se llama surco deltopectoral, por donde pasa una vena que se llama la vena cefálica. La vena cefálica transcurre desde el pliegue del antebrazo en su cara externa y asciende a través de la cabeza larga del bíceps, y se nota cómo pasa a través del surco formado entre el músculo deltoides y el músculo pectoral, para luego profundizarse por el interior de la clavícula, llegar a la vena axilar, posteriormente a la vena subclavia y finalmente la vena subclavia descender eh, dentro de la cava descendente o superior. Esta vena cefálica es relevante porque es un punto de acceso venoso, una, frecuente, importante para conocer; dos, un punto de acceso venoso central desde las venas periféricas. Sí, yo les había hablado de los accesos venosos centrales, por ejemplo, acá en el cuello. Aquí vemos el triángulo de Sedillo, del que se forma entre las dos cabezas del músculo esternocleidomastoideo, por donde se accedía directamente a la yugular interna. Esas son vías frecuentes, pero son las más invasivas. Hay una forma menos invasiva de acceder, o el acceso venoso central, a través de una vena periférica, como se hace a través de la vena cefálica. Generalmente se busca la vena cefálica a través de ecografía, se la canaliza, incluso algunas personas pues que dominan la técnica y que conocen la anatomía, la canalizan sin necesidad del acceso ecográfico, y se tira un catéter que va desde aquí y puede acceder hasta la aurícula derecha del corazón. Ese es otro reparo anatómico importante, es la cabeza larga del bíceps,
acá entre la cabeza larga del bíceps y la cabeza larga del tríceps, se forma un surco que se conoce como el surco braquial. Ese surco es importante porque es donde es palpable el pulso de la arteria humeral. Cuando ustedes le toman la presión, lo que uno debería hacer es, por conocimiento anatómico, en dicho surco, palpar la arteria humeral, sentir el pulso. El tensiómetro está marcado con una diana. Esa diana debe estar precisamente donde pasa la arteria. Luego, pues insufla el esfingomanómetro y el estetoscopio se lo coloca idealmente aquí para escuchar las pulsaciones de la arteria braquial y medir la presión arterial. Luego, en la región del antebrazo, nosotros tenemos pues el gran complejo de músculos del antebrazo, que distinguimos un surco en la mitad de ellos y dos grandes masas musculares que se disponen a los lados. En medio de esas grandes masas musculares, nosotros cuando presionamos duro es fácil distinguir dos tendones en la región media del antebrazo. El tendón lateral corresponde al flexor radial del carpo en su, eh, digamos que se los conoce también como largo y corto, ¿sí? O también se los conoce como superficial y profundo. El externo corresponde al largo y el interno o medial corresponde al corto o superficial. Es un punto anatómico relevante porque en medio de ellos se forma un surco. En medio de ese surco pasa el nervio mediano. Eso es importante conocerlo porque hay una técnica de anestesia local que es ubicar este surco e infiltrar anestésico en esta zona para bloquear completamente la sensibilidad de la mano, o al menos la región que inerva el nervio mediano, que es hasta aquí. ¿Sí? Entonces toda la palma y los dedos, los tres primeros dedos y la mitad del cuarto dedo, que es la región de influencia del nervio mediano. En la cara externa, nosotros notamos, digamos que de forma relevante, una depresión que se forma entre el dedo pulgar o el primer dedo y la cara lateral del antebrazo, que se conoce como tabaquera anatómica. En digamos que es una imagen un poquito más real, pues pocas personas son así de musculosas. La mayoría, pues más bien somos así. Y pues distinguimos esas regiones en el miembro superior. Bueno, dicho eso, vamos a evaluar los músculos. Vamos a recordar esta imagen para recordar las inserciones y hablar de los músculos. En cuanto a la cintura pectoral, nosotros vamos a hablar o la vamos a dividir en tres grupos. Un grupo anterior, ¿sí? Que se corresponde por el músculo pectoral mayor, pues nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Y que lo dividimos a su vez en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial está compuesto por el pectoral mayor y el plano profundo está compuesto por el pectoral menor y el músculo subclavio. Luego tenemos nosotros un grupo posterior que está representado por los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Vamos a recordar en esta imagen las inserciones de los músculos. Tenemos aquí la clavícula. En la clavícula se insertan dos músculos que pertenecen a la cintura pectoral. El primero y más evidente de ellos es el pectoral mayor. ¿Dónde se inserta el pectoral mayor? Se inserta en el tercio o la mitad medial de la clavícula en su borde anterior y ligeramente inferior. Lateral a él se inserta el músculo deltoides. Tenemos aquí la escápula. En la escápula se insertan la mayoría de los músculos que vamos a ver hoy. Aquí encontramos la fosa subescapular. En la fosa subescapular se inserta el músculo subescapular. En la apófisis coracoides, nosotros recordamos se insertan tres. La cabeza corta del bíceps, que eso vamos a hablar mañana. El músculo coracobraquial, que va casi unido al músculo, a la cabeza corta del bíceps. Y el músculo pectoral menor. De los que vamos a ver hoy, el que nos interesa es el pectoral menor. Aquí, en la porción externa
no, externa no, anterior y medial, o sea, interna, de la escápula se inserta el músculo serrato anterior, también denominado serrato mayor, que también hace parte de los músculos de la cintura pectoral. En la porción posterior nosotros encontramos la inserción de 8 músculos. En la fosa supraespinosa, el músculo supraespinoso. En la espina de la escápula, 2 músculos. Superiormente, el trapecio, que hace parte de los músculos del dorso y del cuello, e inferiormente el deltoides, que es el que nos corresponde estudiar hoy. En la porción medial y posterior se insertan 2 músculos, superiormente el romboides, el romboides menor e inferiormente el romboides mayor, que hacen parte también de los músculos del dorso y ya debieron estudiarse dentro de los mismos. Acá debajo de la espina encontramos nosotros la fosa infraespinosa, lugar de inserción del músculo infraespinoso. En la porción posterior del borde lateral o externo de la escápula u omóplato se insertan superiormente el redondo menor e inferiormente el redondo mayor, músculos que sí pertenecen a la cintura pectoral o a los músculos del hombro. Ahí hemos revisado las inserciones musculares, óseas o repasado, cosa que al menos conmigo cuando vimos miembro superior, si la revisamos, lo que hará que resulte más sencillo estudiar los músculos el día de hoy. Dicho eso, no nos complicamos más y vamos a ir a los músculos y vamos a hablar de su inserción y su función, que es lo que nos compete en el día de hoy. Bueno, miren, aquí tenemos un título, músculos anteriores del hombro y del brazo, ¿sí? Vamos a nosotros, como dijimos, decirle músculos que pertenecen al hombro o músculos de la cintura escapular. El primero de ellos que vemos aquí es el pectoral mayor. El pectoral mayor es un músculo que lo describen como plano y ancho, alargado y de disposición triangular. Vamos a verlo acá también. Bueno, acá estaban las inserciones que ya las repasamos. Eso es, muy bien. Esta imagen, donde es muy claro. Tenemos el músculo pectoral mayor, plano, ancho, alargado, potente, distribución triangular. La base del triángulo hace parte de su otra inserción, que es el manubrio esternal y el cuerpo esternal. Superiormente, ya dijimos, o su lado superior, en este caso, se inserta en la porción media o en el tercio medio de la clavícula de forma anterior y ligeramente inferior. La porción media del músculo se inserta en las costillas, en las 7 costillas, incluyendo los cartílagos costales. Luego todas las fibras convergen hacia un tendón común y se terminan insertando en la cresta del tubérculo mayor. ¿Sí? Recordamos acá, vamos a volver a las imágenes acá del brazo. Tenemos una porción anterior. Acá teníamos la inserción del pectoral mayor y bien acá, mírenlo, a la cresta del tubérculo mayor. Recuerden que aquí teníamos una mnemotecnia, la vamos a volver a repetir ahora, que es un ancho entre 2 mayores, hablando de las inserciones en el húmero de los músculos que vamos a ver hoy. Entonces, el pectoral mayor se inserta acá arriba en la clavícula, en su porción anterior, medial y ligeramente inferior, en el manubrio esternal y el cuerpo del esternón en sus porciones laterales, en las 7 primeras costillas, incluyendo los cartílagos costales, y en el húmero se va a insertar en la cresta que pertenece al tubérculo mayor. ¿Listo? Volvamos a la imagen del pectoral. El pectoral consta de 3 porciones, una porción superior, una porción media y una porción inferior. Como ustedes ven, todas las fibras, las de la porción inferior o porción abdominal, que le llaman aquí,
otra porción que se llama esternocostal o media y otra porción clavicular o superior. La porción inferior o porción abdominal se dirige de forma oblicua y superior. La porción esternocostal o media se dirige de forma transversa y la porción superior o porción clavicular se dirige de forma inferior y ligeramente oblicua. Todas terminan en este tendón conjunto o único, insertándose en la cresta del tubérculo mayor del húmero. ¿Qué función tiene el húmero? El pectoral mayor. La principal función del pectoral mayor, si ustedes se dan cuenta, cuando toma punto fijo en su porción clavicular, esternocostal y abdominal, será tirar del miembro superior, o sea, del brazo, hacia adentro, es decir, aducirlo. La principal función del músculo pectoral mayor es la aducción del miembro superior. Por eso, cuando pues, las personas que les gusta la musculación y este tipo de ejercicios, cuando quieren trabajar el pectoral mayor, se consiguen una polea o un cable y lo tiran hacia adentro aduciendo el brazo, ¿sí? O la extremidad superior, y de esta forma trabajan el pectoral mayor. Ustedes también, pues, sabrán que otra forma de trabajar el pectoral mayor es a través de las mal llamadas flexiones de pecho, porque realmente lo que se flexiona es el antebrazo, el pecho no se puede flexionar. Y es porque esa es la otra función del músculo pectoral mayor. Si uno tiene otras dos funciones, la otra función es tomando punto fijo aquí en el húmero, es decir, cuando el que toma punto fijo es el tendón conjunto y se contraen las masas de acá, lo que hace es elevar las costillas y puede llegar a participar en el proceso, si eleva las costillas, de la inspiración. No sé, no recuerdo si con ustedes vimos, fue con su grupo que vimos nosotros músculos del tórax y hablábamos de los músculos accesorios de la respiración. El pectoral mayor puede convertirse en un músculo accesorio de la respiración cuando al tomar punto fijo en este tendón eleva las costillas y participa en el proceso de la inspiración, si bien no es su principal función. La otra es participando en la flexión del antebrazo y la extensión pues del mismo como cuando se hacen las lagartijas, ¿sí? Es decir, en la lagartija se flexiona y cuando uno extiende, ahí es donde están trabajando los músculos pectorales, o en este caso el pectoral mayor. Bueno, siguiendo ese orden de ideas, antes de seguir viendo los músculos superficiales, vamos a ver los otros dos músculos de esa área, que es el músculo pectoral menor y el músculo subclavio. El músculo pectoral menor se inserta, como ya lo habíamos dicho, en la apófisis coracoides y su inserción inferior es en la tercera, cuarta y quintas costillas. Este sí que su acción principal es elevar las costillas. Obviamente, des en cuenta, si toma punto fijo en la apófisis coracoides, al contraerse lo que hará es elevar las costillas y es un músculo accesorio de la respiración. Contrario, cuando toma punto fijo en su inserción costal, pues participa en la anteropulsión o propulsión del hombro, es decir, cuando tiramos el hombro hacia adelante. Función que también en algún momento pudiese llegar a tener el músculo pectoral mayor, aunque más que tirar del hombro meramente, tiraría de esta parte de la clavícula. Entonces, en este músculo, que es el músculo pectoral menor, cuando se trabaja también de esta forma y no se trabajan los músculos compensatoriamente de la espalda, las personas tienden a tomar una forma hacia adelante, redondeada, tirada hacia adelante de los hombros por la acción de este músculo, como pues ya lo estamos viendo ahorita. Aquí tenemos el otro músculo, que es el músculo subclavio. El músculo subclavio, pues es un músculo muy chichipato ahí, está debajo de la clavícula, se inserta en la primera costilla y en la fosa
o surco subclavio, perdón, en la cara inferior de la clavícula. No tiene mayor acción mecánica, eventualmente puede participar en la elevación de la primera costilla y constituirse en un músculo accesorio de la inspiración o de la respiración en la inspiración. ¿Listo? Ahora tenemos otro músculo que, si bien nosotros no lo nombramos, ahí pertenece obviamente al miembro superior y el libro de Pro nos lo recuerda y es bastante importante. Es el músculo serrato anterior, o también conocido como serrato mayor. Vamos a ver si acá el Netter nos presenta una imagen. Bueno, nos presenta una imagen primero en su vista externa, nosotros lo miramos aquí. Se llama serrato porque tiene unas indentaciones que recuerdan a las indentaciones de una sierra. Externamente nosotros lo vemos ubicado por debajo del músculo pectoral mayor, ¿sí? Y entrando en contacto con el músculo oblicuo externo, es decir, las indentaciones del serrato anterior es como que encajaran a manera de un puzzle o de un rompecabezas dentro de unas indentaciones del oblicuo externo del abdomen. No le vemos aquí las tres porciones que le distinguen, porque hay una porción superior, una porción media y una porción inferior, semejante a lo que pasaba con el pectoral mayor. Por eso, lo ideal es verlo a través de una disposición más profunda, que no sé la verdad si estos atlas nos la presenten. Acá nos están presentando el pectoral disecándolo y nos muestran cómo está acá el pectoral menor, pectorales mayores y menores. No sé si hay una buena imagen. La del anterior libro me parece buena. Bueno, acá ya son del brazo. Vamos a tomar la imagen de este libro y la complementamos con las otras. Es un músculo que se inserta, como ya se los había mencionado, en la porción interna de la escápula, anterior y en su borde interno o medial y la cara anterior de la escápula, y se dirige hacia las costillas de forma oblicua y anterior. Le distinguen tres porciones. Una porción superior que dirige sus fibras de manera oblicua y superior hacia la primera y segunda costilla. Miren acá que les dicen serrato anterior, les dibujan tres líneas y eso distingue las tres porciones. La primera línea, pues, es la porción superior y va a la primera y segunda costilla. La segunda porción es la porción transversa porque sus fibras se dirigen de forma transversa y corresponde a la tercera, cuarta y quinta costilla. Y su porción final o porción inferior hace, o más bien, sus fibras discurren de forma oblicua e inferior, desde la sexta costilla hasta la novena. Nosotros vemos aquí sexta, séptima, octava y novena costilla. ¿Listo? Su función está más que todo dada dentro de los procesos accesorios. Sí participa en los procesos fisiológicos y anatómicos de la respiración de una forma leve. No tiene una acción fuerte en la fisiología normal de la respiración. Si nosotros nos damos cuenta, va a ascender las costillas, o sea que participa en la inspiración. Otro detalle importante, como lo he mencionado muchísimas veces y hoy lo vuelvo a mencionar, es que forma una cisarcosis entre, ya ustedes recordarán que es una cisarcosis, una falsa articulación o una pseudoarticulación que se forma no entre dos superficies óseas, sino entre dos músculos, que para el caso del serrato anterior es entre el músculo subescapular y el músculo serrato, lo que permite o facilita el desplazamiento de la escápula cuando nosotros hacemos la abducción y la aducción del miembro superior, en el caso de la abducción, por encima de los 90 grados, y en el caso de la aducción, por encima o pues después de los 0 grados. ¿Listo? Y es vital para que pueda extenderse el miembro superior pues a esos lugares. También participa estabilizando los movimientos
de la escápula dentro pues de los movimientos que nosotros ya mencionamos. Dicho eso, habremos terminado el plano anterior de la cintura pectoral. Repasándolo, pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, serrato anterior. Vamos ahora con los músculos que podríamos decir son propiamente del hombro. El primero y más superficial de ellos es el deltoides, que no es un músculo mayormente complejo. Es un músculo bastante potente, fácil de apreciar en su forma superficial. Le distinguimos una forma de letra delta, y la letra delta, recuerden, en el griego parece un triángulo, entonces por eso se lo llama deltoides. Vamos a verlo en una vista lateral, que seguro este nos presenta una vista lateral del deltoides. Bueno, acá tenemos una vista posterior. La vista posterior es para distinguir su inserción en la espina de la escápula, bien representado en el atlas, en la porción inferior de la espina de la escápula. Recuerden que de ahí se dirige hacia abajo de forma oblicua y hacia adelante, pasando a la clavícula semejante al pectoral en su porción anterior y ligeramente inferior, y a diferencia del pectoral, no en su porción media o interna, sino en la porción externa de la clavícula. Y se dirigen las fibras hacia abajo y terminan insertándose en el húmero, en la tuberosidad deltoidea, en la cara externa del mismo, que también se la recordaba como una B deltoidea. ¿Listo? ¿Cuál es la principal acción del músculo deltoides? El músculo deltoides es un abductor del brazo. Por eso las personas que quieren trabajar el deltoides, lo que hacen, el ejercicio más frecuente, pues es coger una mancuerna, ¿sí?, y tirar o abducir el brazo. De esa forma trabajan el músculo deltoides. Muy bien, aquí vemos el surco deltopectoral. Mírenlo. Y vemos nosotros la vena cefálica, como ya les había mencionado, subiendo, perforando aquí por debajo de la clavícula. Va a llegar a la vena axilar y luego la vena axilar a la subclavia y la subclavia a la cava descendente o superior. Nos quedan 4 músculos por revisar, que son supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, tendría que ser este el redondo menor, el redondo mayor, que no va directamente aquí, sino más abajo, ahí serían 4, bueno, y el subescapular, 5, que forman el llamado manguito rotador. Aquí vemos nosotros, miren, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, bueno, este sería, perdón, supraespinoso, infraespinoso, sino que es grande y potentísimo, y acá tenemos el redondo menor. Vamos a revisar esta imagen antes de hablar de estos músculos. Volvamos a esta imagen. Muy bien, a esta imagen. Recuerden que nosotros tenemos en el húmero, en la cabeza o en su epífisis superior, 2 tubérculos, un tubérculo menor y un tubérculo mayor. El tubérculo menor es anterior, el tubérculo mayor es posterior. Acá los vemos. Tenemos una vista anterior del miembro superior en su porción ósea. Tenemos al tubérculo menor, al tubérculo mayor. Cada uno distingue una cresta.
una cresta del tubérculo menor y una cresta del tubérculo mayor. En el tubérculo menor se inserta un solo músculo, que es el músculo subescapular. Entonces, las inserciones del músculo subescapular son la fosa subescapular y, eh, y el tubérculo menor. Entre el tubérculo menor y el tubérculo mayor hay un surco que se llama surco intertubercular o corredera bicipital porque a través de él discurre el tendón de la cabeza larga del bíceps que luego se va a insertar acá en la porción superior de la fosa glenoidea en el tubérculo supraglenoideo. En el tubérculo menor tiene 3 caritas donde se van a insertar 3 músculos. Supraespinoso, infraespinoso y en la porción posterior, acá que creo que nos la mostraban, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y el músculo que nos queda faltando, que es el redondo mayor, se inserta acá, aquí, en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Miren. Entonces, de nuevo, subescapular, subescapular. Supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Redondo mayor, acá. Pectoral, acá. Y aquí, dorsal ancho. ¿Listo? Vamos ahora sí a ver los músculos. Ven, aquí nos los presentan. Tenemos el músculo supraespinoso, que se ubica en la fosa supraespinosa, se inserta en la porción más anterior del tubérculo menor del húmero. Su principal función es la de aducción. La de aducción del antebrazo. Y contribuye ligeramente en la rotación medial del hombro. Por eso se lo conocen también dentro de los músculos del complejo del manguito rotador. Luego tenemos este potente o poderosísimo músculo que es el infraespinoso, que se dirige hacia la porción más posterior del tubérculo menor. Tiene acción en la aducción del antebrazo, abducción, ojo, o sea, alejamiento. Todos estos que les voy a nombrar ahorita, estos dos son alejamiento, abducción del miembro superior. A diferencia del otro, participa en la rotación lateral. Luego tenemos nosotros el redondo mayor. El redondo mayor ya tiene otra característica. Ya no participa en la abducción, no aleja el brazo, sino que lo aproxima. Participa en la aducción del brazo. Y finalmente, bueno, aquí les mostraba también este atlas, las inserciones. Finalmente nosotros tendríamos el músculo subescapular, que su función es la de, también de aducir el antebrazo y la rotación medial. Entonces, los rotadores mediales son el subescapular, el redondo mayor, los rotadores laterales son el supra y el infraespinoso, que también participan en la abducción del antebrazo. El músculo subescapular también puede participar en la propulsión o anteropulsión del hombro. Aquí miran ustedes el deltoides, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor. Del que nos faltaba, el redondo mayor, que se inserta acá abajo, acá arriba va el redondo menor, y que termina insertándose aquí en la cresta del tubérculo mayor. Como yo les dije, participa en la rotación interna y o medial y en la aducción del antebrazo. Los abductores son los del manguito rotador, que son supraespinoso, infraespinoso y redondo menor.
y participan en la rotación lateral del hombro. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Deltoides. Estos nosotros ya dijimos hacen parte de los músculos del dorso, pues insertan también en la escápula. Acá está el angular del omóplato o elevador de la escápula. Y acá tenemos nosotros el romboideo menor y el romboideo mayor. Aquí los ven ustedes, supraespinoso, infraespinoso. Acá debería estar la inserción del trapecio. El trapecio sube, acá la del deltoides. El deltoides baja hacia el húmero y tira hacia adelante. Como lo ven aquí. Aquí lo que hicieron fue poner el deltoides y otra imagen donde quitan el deltoides. El infraespinoso dirigiéndose supraespinoso acá al tubérculo menor, infraespinoso acá al tubérculo menor, redondo menor acá también al tubérculo menor, y el redondo mayor, a diferencia de los otros, se mete por delante y pasa hacia el húmero. Estos tres de aquí rotan hacia afuera, se hacen rotación externa del antebrazo, retropulsión del hombro y abducción del miembro superior. El redondo mayor aproxima, o sea, produce aducción igual que el subescapular y rotación medial o interna del hombro y anteropulsión o propulsión del hombro. Muy bien. Bueno, acá los ven ustedes, el deltoides. ¿Sí? Acá ustedes miran lo que les dice la acción, flexión, rotación interna y aducción del deltoides. La porción clavicular, pero la porción acromial y espinosa, que es la que más trabaja, que es la abducción, que es la principal función del deltoides, y la extensión y rotación externa. Aquí miran ustedes supraespinoso, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Acá les dicen, miren, supraespinoso, abducción, ¿sí ven? Separación. Infraespinoso, les dicen que rotación externa, y no es mentira, el infraespinoso, el que más contribuye en la abducción del antebrazo de los músculos que vimos aquí, sin duda, es el supraespinoso, que por eso es el que más se lesiona. El infraespinoso sí participa en la abducción, pero participa más en la rotación externa, al igual que el supraespinoso sí participa en la rotación externa también, pero no es su principal función. El redondo menor, miren, dice ligera aducción, puede participar en la aducción, en la abducción junto con los otros músculos y, como lo habíamos dicho, participa en la rotación externa, mientras que el subescapular participa en la rotación interna, como ya lo habíamos dicho, en la aducción y en la anteropulsión. Acá ven el pectoral mayor, que de las funciones que les dicen, miren, la principal función del músculo entero es la aducción y la rotación interna, pero también puede participar en la flexión y asiste en la respiración cuando el hombro está fijo, que era lo que ya les había mencionado. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo repaso aquí. Entonces, primero, vamos a verlo por vistas y lo vamos disecando. Vamos primero con esta vista, una vista anterior. En la vista anterior nosotros tenemos el músculo pectoral mayor, el músculo deltoides. Sacamos esos músculos muy bien. Sacamos esos músculos y encontramos el pectoral menor. Si retiramos el pectoral menor, o bueno, sin retirarlo, vemos nosotros el serrato anterior.
Ya dijimos, imagínense, desde la primera costilla hasta la novena costilla, aunque aquí nos lo muestran como hasta la octava, pero va hasta la novena. Aquí lo vemos. Ferrato anterior. Si vamos nosotros ahora, el subclavio es muy chichi, ese no nos interesa mucho ver. Acá en la región dorsal encontramos deltoides, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Esto que ven acá es el trapecio. Deltoides, este es el tríceps, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, trapecio. Retiramos el trapecio y el deltoides y vemos nosotros supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, romboideo menor, romboideo menor, mayor, perdón, menor, mayor, angular del omóplato o elevador de la escápula. Y finalmente vamos a ver nosotros una imagen lateral, donde en la imagen lateral distinguimos dorsal ancho, miren, latissimus dorsi, pectoral mayor, serrato anterior, oblicuo externo del abdomen. Recuerden que el músculo serrato anterior o mayor, sus indentaciones penetran o se articulan, bueno, no sería propiamente articular, sino que se insertan o se relacionan con el músculo oblicuo externo del abdomen. Pectoral menor. Acá, miren, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Y listo. No era más. Estos músculos son sencillos. Terminamos la clase de hoy. Mañana, 3 de la tarde, lo que vamos a ver es músculos del brazo, que son 4. Bíceps braquial, tríceps braquial, músculo braquial y coracobraquial, o también denominado coracobíceps, con la capa superficial de los músculos del antebrazo, para luego seguir con la capa media y profunda, que es como lo más complejo. Eso es todo, chicos, por el día de hoy. Entonces, mañana, 3 de la tarde, el tema que yo les mencioné. Que estén bien.